Sí. Manini. Manini. ¿Todos? Sí, cierto. Mira, la pancarta final. Le honor a la división. Sí. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Primero va a leer un responso del camarada Alfonso Sánchez, ya que no ha podido asistir ningún sacerdote, porque las altas instancias de la Iglesia no dejan que vengan aquí a leer un responso a los muertos, a los caídos de la División Azul. Entonces, bueno, el camarada Alfonso Sánchez nos lo va a leer, que nos lo ha enviado un sacerdote a su vez. Queridos amigos, si queremos rendir el homenaje debido a los caídos de la División Azul, debemos antes de todo recordar qué es lo que les motivó a dejar sus casas, sus seres queridos y su patria para marchar a tierra extraña y arriesgar su vida en el campo de batalla. Y no fue otra cosa más que el deseo de defender la civilización cristiana del enemigo más feroz que había surgido en los últimos siglos, el comunismo bárbaro y ateo que, después de haber sojuzgado a Rusia, amenazaba con extenderse a toda Europa, igual que lo había intentado, sin éxito, en España. Y esa defensa de la civilización cristiana que llevó a los divisionarios a dejarlo todo y enfrentarse cara a cara con la muerte, procedía esencialmente de la profunda fe en Dios, que iluminaba sus inteligencias, y de la ardiente caridad que encendía sus corazones. Esta caridad, que es amor de Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo como a uno mismo, por amor de Dios. El amor de Dios y del prójimo exige también rechazar y combatir todo mal, y sobre todo el pecado que mata el alma. Pero no solo el pecado personal, también el pecado que infecta y destruye a las naciones. Ahora bien, es difícil encontrar en la historia un sistema político más pernicioso y más destructor que el marxismo, el cual, después de excluir a Dios, excluye toda justicia y toda humanidad. Contra esta amenaza se levantaron los héroes de la División Azul y supieron ofrecer el sacrificio de sus vidas para la salvación de Europa, con la esperanza de que no iba a dejar de premiarles aquel que quiso sacrificarse en la cruz
para la salvación del mundo. A Jesucristo nuestro Salvador, pues, pidámosle que acoja en su gloria a aquellos divisionarios que esperan recibirla y que intercedan por nosotros y por nuestra patria, los que ya estén reinando en la patria celestial. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Gracias, Alfonso. A continuación doy paso a Nacho Menéndez, que como todos los años os va a dirigir las palabras. Buenas tardes, camaradas y amigos. Casi todos me conocéis. Mi nombre es Ignacio Menéndez y soy fascista. Hace 79 años, a las 6:45 de la mañana de un día como el jueves pasado, con 52 grados bajo cero de temperatura, el mariscal Zhúkov ordenaba que se atacase el frente de Leningrado justo por el sector defendido por la División Española de Voluntarios. Creyó que le volvería a salir bien la jugada que había hecho en Stalingrado, y era intentar hacer una pinza por el sector del frente que él consideraba que sería más débil, puesto que no estaba defendida por tropas alemanas, sino por tropas españolas. Se equivocó y esa decisión fue la victoria defensiva, que como se llama en terminología militar, en definitiva fue una victoria defensiva del Bosque Rojo, de Krasny Bor. Las divisiones rusas, tras una preparación artillera de 2 horas, bombardeando las posiciones españolas, causaron 1.200 muertos en apenas 1 hora y media. Entre los cráteres de los obuses se mezclaban los cuerpos de esos primeros 1.200 camaradas con las alambradas y los obstáculos de resistencia contra carro, y permitieron, gracias a ello, generar un despliegue de una línea defensiva que los rusos no esperaban. 2 horas más tarde, creyendo aniquilada la posición española, se lanzaron al asalto 44.000 rusos, 117 carros de combate, que habían sido apoyadas por esas 1.000 piezas de artillería, obuses y lanzagranadas Katyuska. Los carros rusos se empezaron a quedar enfangados al haber roto los propios obuses el hielo y haberse hecho una amalgama de barro, agua, restos de material e incluso los cuerpos de esos primeros 1.200 camaradas españoles. No pudieron avanzar, pero dieron por sentado que habíamos muerto todos, y no fue así. Los carros no pudieron seguir avanzando y a las primeras líneas, bajo el mando de los capitanes de las compañías españolas, entre los que hay que recordar especialmente al laureado Teodoro Palacios, enfrentaron las ametralladoras MG-34 y unas pocas MG-42 de las que disponían, haciendo fuego cruzado, y en apenas unos minutos les causaron tantas bajas como habíamos sufrido nosotros en las 2 horas de preparación artillera. 1.000 rusos yacían en el campo. Eso envalentonó a nuestras tropas, además de las arengas de nuestros capitanes. Y los hombres, con los pocos cañones contracarro de los que disponíamos y cócteles Molotov, se lanzaron en una carga suicida contra el avance de los carros enemigos. Aquellos que no habían quedado atrapados en el fango fueron absolutamente destruidos todos. Y hay que recordar especialmente la anécdota del soldado que no cabo porque ascendió a cabo a título póstumo, Antonio Ponteanido, ese coruñés que, viendo en riesgo que un NK-1 soviético iba a lanzar su fuego sobre una isla donde se acumulaban los heridos españoles, no dudó en coger una mina magnética contra carro y, sacrificando su propia vida, voló el último carro que les quedaba. Eso fue el principio de una resistencia que duró, según dicen los historiadores, hasta casi 2 días, porque el frente se retrasó hasta 3 o 4 kilómetros, volvió a avanzar hasta la línea del río Isora, pero finalmente los rusos vieron que no eran capaces de doblegar la línea española y se terminaron retirando. Gracias a esa resistencia tenaz, a esa victoria defensiva, el mariscal Zhúkov tuvo que desistir de la operación Estrella Polar y el cerco de Leningrado no pudo ser roto por los soviéticos hasta mucho tiempo después. Esa es el ejemplo y esa es nuestra victoria. Otros 1.200 muertos españoles cayeron a lo largo de esos 2 días posteriores y otros 2.000 o 2.500 aproximadamente heridos y desaparecidos
hicieron la merma en nuestras filas. En total unas 4.500 bajas en la última operación de infantería más grande en la que ha intervenido el ejército español. Aquel ejemplo, nosotros les causamos evidentemente a los rusos 11.000 muertos y incautamos numerosísimo material, dado que se pusieron en fuga. Aquel ejemplo es el que nos trae año tras año, y ya son 16, si no me equivoco, que me corrija Fabio, los que estamos ininterrumpidamente viniendo aquí. Fuimos los vencidos de aquella contienda de 1945, pero como decía Ramiro Ledesma, esa circunstancia no nos debe apenar, porque el haber combatido es lo que distingue al vencido del desertor y del cobarde. Los vencedores de aquella contienda, por un lado las democracias liberales capitalistas y por otro el comunismo soviético, son los que nos han traído hasta aquí 75 años después. ¿Y en qué situación nos encontramos? Pues en la de la actual tiranía global, que precisamente ha fundido esos sistemas capitalistas en lo económico y esos sistemas de tiranía comunista en lo social y en lo político para hacer un único frente, canalizado ahora por la famosa Agenda 2030 y aderezado por todas sus nuevos conceptos progres y posmodernos, como el LGTB, la conducta interracial, la desaparición de las naciones, la potenciación de las entidades supranacionales y demás. Llevamos 2 años, camaradas, sufriendo una dictadura que a través de una excusa sanitaria se está intentando imponer a nivel global. Y aquí tenemos para darles a todos. En primer lugar, a los políticos, que han tomado medidas absurdas desde sus parlamentos, con sus votos telemáticos, cobrando sus dietas y sus sueldos todos los meses, mientras los comercios y los autónomos y los pequeños trabajadores y productores españoles nos veíamos abocados a la ruina. Han tomado decisiones tan importantes y tan acertadas, basándose en comités de expertos que luego hemos descubierto que eran inexistentes, como encerrar a la población en su casa durante 90 días o prohibir abrir los gimnasios y que la gente saliera a la calle para hacer ejercicio físico, cuando todos los pocos médicos valientes que se han atrevido a denunciar esta situación han dicho que precisamente lo que hacía falta era lo contrario. En el último año nos han impuesto además, o lo han intentado, muchos no nos hemos doblado a ello, por un lado la vacunación semi-obligatoria, puesto que aunque siguen con la cantinela de que no es obligatoria, lógicamente han arrinconado a la gente hasta un extremo en el que a muchos no les ha quedado más remedio que ponérsela, y no por las tonterías que decían de salir o de viajar, sino incluso para poder acudir a sus puestos de y dar de comer a sus hijos. Muchos otros, afortunadamente, tenemos nuestros propios negocios y hemos podido resistir. Pero es que después de eso han implantado el famoso pasaporte COVID de acceso en muchas regiones de nuestra patria, que muchos también, los que os movéis a nivel nacional con vuestros trabajos, habréis sufrido sus consecuencias. Yo he tenido que ir a un juicio a Galicia a 700 kilómetros de distancia y he tenido que irme a las 3 de la mañana de mi casa a celebrar el juicio y volver en el mismo día porque no me reservaban una habitación de hotel por no tener el pasaporte COVID. Y esa es la realidad de la tiranía que nos están intentando imponer. Afortunadamente hay una serie de médicos valientes en el extranjero, muchos les conocéis todos sus apellidos, el recientemente fallecido doctor Montañer, el doctor Mullis, el doctor Malón, en fin, una serie de eminencias que han sido valientes y han alzado la voz contra este disparate, y muchos otros a nivel nacional que ya empiezan a levantar sus voces. El propio Josep Ramón, que compareció el otro día en las Cortes a petición del PSOE y Podemos y les salió rana, puesto que explicó con absoluta claridad que nos encontrábamos ante un ensayo clínico, ante un auténtico experimento, de los que no se disponía de pruebas suficientes en los correspondientes test de incidencia entre la población, y cuya comparecencia os recomiendo que busquéis en internet, aunque ya ha sido borrada de YouTube y de los principales canales, pero hay muchos sitios y gente que se la ha descargado y que la ha publicado en sus perfiles y lo podréis ver. Los efectos adversos que se están produciendo, y estoy seguro que todos los que estáis aquí tenéis más gente a vuestro alrededor que está sufriendo efectos adversos graves, incluso la muerte entre vuestros seres más queridos más cercanos, muchos más de los que han fallecido por el COVID. Es alucinante. Me contaban ayer un chaval de 15 años del instituto de mis hijos, le han dado 3 trombos seguidos, un ictus, y está ingresado en la UCI del Hospital de Guadalajara. Otro chaval terminando ingeniería de Mérida, cinturón negro de karate, un deportista nato, no tomaba alcohol, no tomaba drogas,
cenando con un amigo el otro día también, le dio un infarto fulminante, entró en muerte cerebral y a los 3 días ha fallecido. Os cuento los casos cercanos de personas con nombre y apellidos que me han tocado a mí. Estoy absolutamente seguro de que todos los que estáis aquí tenéis algún ejemplo parecido. Pero es que a continuación nos toca darles lo suyo a los periodistas, porque ya se nos ha olvidado que aquel 8 de marzo, aquel 9 de marzo, todos los titulares de la prensa, al día siguiente de la declaración de la situación de confinamiento y de teórica pandemia, aparecieron con el mismo titular, si recordáis, absolutamente todos los medios de comunicación del sistema. Juntos salimos más fuertes. Lo que no contaban es que el gobierno de España había regado con 110 millones de euros a los principales medios de comunicación que han seguido alentando el miedo y canalizando a la masa aborregada que afortunadamente a día de hoy está mucho más despierta que hace prácticamente 2 años, y porque los hechos son tozudos y todos están viendo la situación. Pero claro, no hay que dar luz ni voz a esos científicos como el doctor Montañer, el doctor De Benito, la doctora Martínez Albarracín, el doctor Yonander Echevarría, el biólogo Fernández López Mirones, que son sistemáticamente silenciados y no invitados a los programas y a las tertulias en el ámbito del periodismo español. Pero sin embargo tenemos que hacer caso de lo que nos dice Belén Esteban, Risto Mejide, Federico Jiménez Los Santos y toda una serie de tarados que sin base científica ninguna siguen mendigando a cambio de sus 30 monedas del gobierno e imponiendo esta dictadura sanitaria a través del terror, aprovechándose de la debilidad primero de nuestros mayores y segundo de la gente más ingenua y más inculta que se deja llevar por esa imposición de la prensa, cuando hoy en día afortunadamente Internet da la posibilidad de leer absolutamente muchísimos canales, noticias, periódicos digitales y medios de información alternativos que pueden conformar una opinión libre. En tercer lugar, tenemos que darles lo suyo al personal sanitario, con honrosas excepciones, y algunas de ellas están aquí. Pero es vergonzoso lo que han hecho los médicos y los enfermeros de este país. No así el personal más básico, precisamente los auxiliares, los celadores, el personal de las ambulancias, que al final han obedecido las órdenes que recibían y se han partido el pecho en muchas ocasiones. Pero los médicos y los enfermeros de los hospitales, y especialmente de los centros de atención primaria en estos últimos meses, ha sido una auténtica vergüenza. Han desatendido otro tipo de enfermedades comunes gravísimas. Han desprogramado operaciones que ya la gente llevaba esperando meses o incluso años. Ha fallecido gente como consecuencia de esa conducta, y eso tarde o temprano lo tienen que pagar. No hay que olvidarse de eso. En cuarto lugar, hay que dirigir un mensaje a nuestros queridos amigos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y además, y me duele hacerlo así porque como antiguo legionario me duele enormemente decirlo, también a los miembros del ejército que han colaborado con esa lamentable actitud de rastreadores, a la que les sobra un par de letras y realmente lo que han sido son unos rastreros. Han estado intimidando a la gente, forzando a la gente a quedarse en sus casas, impidiendo a la gente a que fuera a trabajar o a estudiar a sus universidades y a sus institutos. No se les puede perdonar. Han puesto más de 1 millón de multas que han resultado todas anuladas como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de los 2 primeros estados de alarma, de sus prórrogas y de la cesión de las competencias restrictivas de derechos fundamentales a las comunidades autónomas. En quinto lugar, hay que acordarse también de los profesores, y también hay muchos ejemplos, aunque desgraciadamente son la excepción, porque todos hemos tenido hijos, hermanos, sobrinos que se están viendo en una situación lamentable. En las aulas a 5 o 7 grados de temperatura, con las ventanas abiertas, llegando con sabañones en las manos, al menos mis hijos que van a la educación pública, a casa, cogiendo enfermedades comunes como la gripe, no el COVID. Quiero recordar, por último, a los camaradas que entre el mes de febrero del año pasado y este acto de hoy nos han abandonado, y si me olvido de alguno que me perdone, los camaradas muy recientemente José Manuel Sánchez del Águila, el camarada Paco Visedo, el camarada Antonio Medrano, el camarada Pepe Crespillo, el camarada José Manuel Infiesta y el camarada Manolo Villalta. Por todos ellos, invoco brevísimamente la plegaria que siempre traían en sus corazones los divisionarios antes de entrar en combate, y que decía así: Señor, tras entrar en combate solo te pedimos 2 cosas: el retorno al hogar y la victoria. Pero si solamente nos puedes conceder una de ellas, que sea la victoria. Camaradas caídos de la División Española de Voluntarios contra el Comunismo, ¡presentes!
¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba Europa! ¡Arriba! Muchas gracias, Nacho. A continuación y para finalizar el acto entonaremos el himno de lucha que se dedicaba. Sí, Muy bien, Olaya, muy bien, cariño, muy bien. ¿Vienen ellos? Vale. Ya guardéis vosotros, que vengan. Si no puedo hablar, tío. Uno de nosotros. Se lo digo yo. Camerati italiani, per piacere, venite al vostro ricordo alla divisione azzurra. Grazie ragazzi. A continuación, con la camisa